¿Sabías que Latinoamérica estuvo a punto de entrar en una guerra tan brutal que pudo cambiar el destino de todo el continente y que hoy casi nadie recuerda? Durante años este conflicto permaneció oculto entre documentos secretos, propaganda, intereses extranjeros y una frontera perdida en medio de la selva amazónica. Colombia y Perú estuvieron a centímetros de desatar una guerra total por un territorio que parecía insignificante para el mundo, pero que escondía poder, orgullo nacional y una tensión que estuvo a punto de explotar. Y lo más increíble es que esta historia parece sacada de una película, pero ocurrió de verdad. Hoy vamos a descubrir cómo una guerra secreta casi destruye Latinoamérica. La selva amazónica siempre ha sido un territorio misterioso, inmensa, salvaje, prácticamente imposible de controlar y llena de recursos naturales que durante décadas despertaron la ambición de distintos gobiernos. A comienzos del siglo XX, gran parte de las fronteras sudamericanas todavía no estaban definidas con claridad. Había mapas contradictorios, tratados mal interpretados y regiones tan aisladas que ni siquiera los propios países sabían exactamente dónde terminaba su territorio. Y ahí comenzó todo. Colombia y Perú reclamaban enormes extensiones de la Amazonía. El problema era que ninguno estaba dispuesto a ceder. Para ambos gobiernos aquella región representaba mucho más que selva. Era soberanía, orgullo nacional y control estratégico sobre rutas comerciales y recursos naturales. En una época donde las naciones latinoamericanas buscaban consolidarse después de décadas de inestabilidad política, perder territorio era considerado una humillación imperdonable. Pero había un lugar que se convirtió en el centro de la tormenta: Leticia, una pequeña ciudad perdida en el Amazonas que hoy parece tranquila, pero que en aquel momento se transformó en el punto más peligroso de toda Sudamérica. Lo increíble es que el conflicto no comenzó con un gran ejército ni con una declaración oficial de guerra. Comenzó con un grupo de civiles armados, nacionalistas peruanos enfurecidos y una ocupación inesperada que desató el caos absoluto. En 1932 un grupo de peruanos tomó Leticia por sorpresa. Entraron prácticamente sin resistencia y expulsaron a las autoridades colombianas. La noticia cayó como una bomba en Bogotá. El gobierno colombiano no podía creer lo que estaba pasando. La población explotó de rabia. Los periódicos comenzaron a pedir venganza y miles de personas salieron a las calles exigiendo una respuesta militar inmediata. Imaginen la tensión de ese momento. Dos países latinoamericanos al borde de la guerra total en medio de una crisis mundial y con la posibilidad de que otras naciones terminaran involucradas. Porque esto no era solamente una disputa territorial. Detrás del conflicto también existían intereses económicos enormes, empresas internacionales observando cada movimiento y gobiernos extranjeros atentos a cualquier oportunidad para aumentar su influencia en Sudamérica. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Qué habría pasado si Colombia y Perú hubieran entrado en una guerra abierta y prolongada? Muchos historiadores creen que el conflicto pudo haber desestabilizado completamente la región. En esa época varios países latinoamericanos tenían tensiones fronterizas activas y cualquier chispa podía provocar una reacción en cadena. Era un continente lleno de rivalidades, nacionalismo y heridas políticas todavía abiertas. Pero Colombia decidió responder. Y lo hizo de una manera inesperada. El país prácticamente improvisó una fuerza militar para recuperar el territorio perdido. En aquel momento Colombia no tenía un ejército moderno preparado para una guerra amazónica. La selva era un infierno logístico. No había carreteras suficientes, las enfermedades destruían a los soldados y transportar armas o suministros podía tomar semanas. Sin embargo, el sentimiento nacional era tan fuerte que miles de personas comenzaron a donar dinero, joyas y recursos para financiar la defensa del país. Fue un momento de unidad nacional pocas veces visto en la historia colombiana. Mientras tanto, Perú tampoco retrocedía. El gobierno peruano enfrentaba una presión enorme por parte de sectores nacionalistas que consideraban Leticia como territorio legítimamente peruano. Ceder significaba debilidad política, y en una época tan inestable eso podía destruir gobiernos enteros. La guerra comenzó a sentirse inevitable. Las radios difundían discursos patrióticos constantemente. Los periódicos exageraban cada incidente fronterizo. La población de ambos países comenzó a ver al otro como una amenaza directa. Y poco a poco la tensión se convirtió en odio. Pero lo más impactante era el escenario donde todo ocurría. La Amazonía, una selva tan hostil que muchas veces era más peligrosa que el enemigo. Los soldados debían enfrentarse al calor extremo, insectos, enfermedades tropicales, falta de alimentos y ríos imposibles de navegar. Muchos militares jamás habían pisado una jungla antes de ser enviados al conflicto. Y aún así seguían avanzando. En Colombia el gobierno entendió rápidamente que necesitaba modernizar sus fuerzas armadas si quería sobrevivir.
Se compraron barcos, aviones y armamento en tiempo récord. De repente el país entero comenzó a prepararse para una guerra moderna en uno de los lugares más salvajes del planeta. Y aquí ocurre algo increíble que casi nadie conoce. La guerra entre Colombia y Perú se convirtió en uno de los primeros conflictos sudamericanos donde la aviación tuvo un papel decisivo. Los aviones comenzaron a utilizarse para reconocimiento, transporte y ataques estratégicos sobre posiciones enemigas en plena selva amazónica. Imaginen lo aterrador que debía ser escuchar motores sobrevolando una jungla infinita donde no existía escapatoria. La tensión seguía creciendo. Y entonces ocurrió el primer gran enfrentamiento militar que demostró que esto ya no era una simple disputa diplomática. La guerra ya había comenzado y ambos países entendieron algo aterrador. Ninguno estaba preparado para combatir en la selva amazónica. Los soldados avanzaban entre pantanos, lluvias interminables y enfermedades mortales. Muchas veces el enemigo no era el ejército rival sino la propia naturaleza. Pero mientras Colombia organizaba sus fuerzas, Perú intentaba consolidar el control sobre Leticia. El problema era que la presión política seguía creciendo y la población en ambos países pedía una victoria rápida. La prensa convertía cada movimiento militar en una cuestión de orgullo nacional. Entonces llegaron los primeros combates importantes. Barcos armados comenzaron a navegar los ríos amazónicos mientras aviones sobrevolaban la jungla buscando posiciones enemigas. Era una guerra caótica y peligrosa donde cualquier error podía significar desaparecer en medio de la selva sin dejar rastro. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Qué habría pasado si otros países latinoamericanos hubieran tomado partido? La posibilidad era real. Sudamérica vivía momentos de enorme tensión y una guerra más grande podía explotar en cualquier momento. El continente entero observaba con preocupación cómo Colombia y Perú se acercaban cada vez más a una guerra total. A medida que el conflicto avanzaba, la situación comenzó a volverse más peligrosa de lo que ambos gobiernos habían imaginado. Los enfrentamientos militares aumentaban y cada victoria era utilizada como propaganda para alimentar el nacionalismo. En Colombia miles de personas seguían donando dinero y apoyando el esfuerzo de guerra. Mientras tanto, en Perú la presión sobre el gobierno era enorme. Nadie quería parecer débil frente al enemigo. Pero había un problema que empezaba a preocupar a todos: la economía. Mantener tropas en la Amazonía era extremadamente costoso. Transportar armas, comida y medicinas por la selva consumía enormes cantidades de recursos. Y cuanto más duraba el conflicto, más difícil era sostenerlo. Sin embargo, ninguno quería retroceder. Porque en ese momento la guerra ya no era solo por territorio. Era una lucha por honor, orgullo y poder político. Y lo más increíble es que el mundo comenzaba a mirar hacia Latinoamérica con miedo. Mientras las tropas seguían movilizándose, ocurrió algo inesperado. La diplomacia internacional comenzó a intervenir. Varias naciones entendían que si la guerra continuaba podía desestabilizar toda Sudamérica. La Liga de las Naciones intentó mediar entre Colombia y Perú para evitar una catástrofe mayor. Pero el odio y la tensión eran tan grandes que alcanzar un acuerdo parecía imposible. Y entonces sucedió algo que cambió completamente el rumbo del conflicto. El presidente peruano Luis Miguel Sánchez Cerro fue asesinado en 1933. Su muerte provocó un terremoto político dentro del Perú y abrió la puerta para nuevas negociaciones. Ese momento fue clave, porque por primera vez ambos países comenzaron a considerar seriamente una salida diplomática antes de que la guerra escapara totalmente de control. Pero el peligro todavía no había terminado. Después de meses de tensión extrema, finalmente comenzaron las negociaciones oficiales. Colombia y Perú entendieron que continuar la guerra podía destruir sus economías y provocar miles de muertes inútiles. La presión internacional aumentaba cada vez más y poco a poco ambos gobiernos comenzaron a reducir las operaciones militares. Finalmente se llegó a un acuerdo histórico. Colombia recuperó Leticia y el conflicto terminó oficialmente. La guerra que había puesto a Latinoamérica al borde del caos llegaba a su fin. Pero las consecuencias fueron enormes. El conflicto dejó heridas políticas, desconfianza entre ambos países y una profunda sensación de miedo sobre lo cerca que estuvo Sudamérica de una guerra mucho más devastadora. Y aún así, hoy casi nadie recuerda esta historia. Una guerra olvidada que pudo cambiar el destino de todo un continente. La guerra entre Colombia y Perú demostró algo impactante. A veces los conflictos más peligrosos no son los más famosos, sino los que ocurren lejos de las cámaras y en lugares donde el mundo casi no presta atención.
La Amazonía se convirtió en escenario de una lucha secreta marcada por el nacionalismo, el orgullo y la ambición territorial. Miles de personas estuvieron involucradas en un conflicto que durante años quedó enterrado entre documentos olvidados y relatos casi desconocidos. Pero ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que Latinoamérica podría volver a enfrentar una guerra similar en el futuro? Déjalo en los comentarios porque este tipo de historias muestran lo frágil que puede ser la paz entre naciones. Si te gustó este video y quieres más historias ocultas de guerras, conspiraciones y conflictos olvidados de Latinoamérica, suscríbete ahora mismo porque se vienen videos todavía más impactantes. Y recuerda algo, la historia no siempre cuenta los conflictos más peligrosos. A veces los más importantes son precisamente los que casi nadie conoce. Nos vemos en el próximo video.